Lamentablemente, cuando el ministro de Desarrollo Social tiene mucho trabajo, como es su caso, algo no va bien, ¿no es así? Así es, lo bueno sería que no exista nuestro ministerio, pero bueno, la realidad indica todo lo contrario. Estamos en una situación compleja, digamos, a nadie escapa la crisis que estamos iniciando, podríamos decir, porque esto como que recién empieza, lo que genera mayor preocupación aún. Pero bueno, nosotros desde el gobierno provincial tenemos en la política social como uno de los pilares de nuestro gobierno, esta es la verdad, y por ende el gobernador Schiaretti afecta presupuesto suficiente como para desarrollar los programas, que obviamente son muchos, y que son los que nos permiten a nosotros, digamos, contener o hacer de colchón o amortiguar estas crisis, estos periodos de crisis, porque tenemos programas, cuando uno tiene una línea de tiempo en la persona, desde su nacimiento hacia los últimos días de una persona mayor, nosotros vemos que la provincia tiene implementados en todas, digamos, en todas las edades, programas que atienden las distintas dificultades que pueden tener los cordobeses. Por supuesto que con cada crisis estos programas ayudan porque muchos de ellos se incrementan de manera automática, digamos, el acceso o el ingreso, las altas o bajas de estos programas es casi automático y por supuesto tiene que ver con la línea de pobreza o con la línea de indigencia. Sergio, ¿en cuánto está aproximadamente? Es un tercio más o menos de la población que es pobre y aproximadamente un 7% o un 10% bajo la línea de la indigencia. Bueno, los números siempre han traído problemas, que INDEC daba unos números que nosotros por ahí no coincidíamos. La realidad indica que el Departamento de Estadística y Censo del Gobierno de la provincia ha medido, ahora estamos bastante en línea, digamos, con los números con INDEC, y estamos en un tercio, en el orden del 30%, en la línea de pobreza, y no, estamos por debajo del 7%, estamos en el 5% la última medición, en línea de indigencia. Y esto es importante a veces o muchas veces como para implementar o tomar medidas, porque cuando hablamos de índices parecería que detrás de esos índices no hubiese personas con nombre y apellido, con rostro, con sufrimiento. Entonces, lo que sirven los índices es para hacer un seguimiento o ver de qué manera están impactando las políticas que uno lleva adelante. Por ejemplo, en el tema de indigencia, nosotros notamos que cuando tomamos en cuenta todos los programas que tiene la provincia, monetarios y no monetarios, se puede reducir en 2 puntos el nivel de indigencia. ¿Cuáles serían los programas no monetarios, ministro? Un programa no monetario es el que no genera una transferencia directa de dinero, de recursos. Por ejemplo, el programa Más Leche, Más Proteína. Cuando usted entrega leche a niños de 0 a 11 años, nosotros tenemos 194.000 beneficiarios en el territorio provincial. Bueno, obviamente el INDEC no lo mide eso como un ingreso a la familia, pero sin duda le genera un ahorro. Nosotros sí lo medimos. Ese sería un programa no monetario. Y un programa monetario podría ser, por ejemplo, un programa de estímulo de empleo como es el PPP, donde uno transfiere dinero, recursos directamente al beneficiario del programa, ¿no? Con respecto a la tarifa social, ministro, ¿han tenido algún tipo de incremento con los tarifazos, con la devaluación, el aumento de los precios, por ahí que los sueldos todavía no han acompañado esta evolución? En realidad la tarifa social, el gobernador Schiaretti también tomó una decisión en este último año, que fue, antes se solicitaba, se enviaba, digamos, todas las trabajadoras sociales, trabajadores sociales, y se hacía la evaluación si correspondía o no el beneficio. Se tomó la decisión ahora de cruzar, digamos, a los clientes de EPEC en esta instancia y todos aquellos, digamos, con el SINTIS, con el Sistema Nacional Tributario y Social, que ahí está registrado el ingreso y, digamos, los bienes de cada persona, y todo aquel que esté por debajo de la línea de pobreza o de la línea de indigencia, según le corresponda el beneficio, lo incorporamos de manera automática. Ahora ya no se solicita, sino que las altas y bajas se dan por estos cruzamientos que hacemos. Se hacen de forma automática. Y ministro, ¿y cuántas personas son beneficiarias de la tarifa social en nuestra provincia? De la tarifa social provincial estamos en el orden de los 211.000 hogares, digamos, que la diferencia, por ejemplo, con la tarifa a nivel nacional, que tiene mayor cantidad de beneficiarios, ellos lo hacen sobre el costo de generación, nosotros lo hacemos sobre la distribución. La diferencia está en que nosotros tomamos a la familia como grupo,
familiar. Ellos toman como jefe. Entonces, cuando nosotros ponemos el grupo familiar, muchas veces el titular no tiene ingreso, pero sí lo tiene la esposa o alguna persona que vive en el lugar, entonces no se le da el alta cuando supera el monto de pobreza. Ministro, ¿tiene diálogo con Carolina Stanley, la ministra, a nivel nacional, como para decirle, oiga, aumenteme estos montos que han quedado en el pasado de 150 pesos de la tarjetita nacional? ¿Tiene algún tipo de comunicación? Hay lástima que dejé el celular recién, porque si no le mostraba, tengo 2 WhatsApp que nos hemos enviado ayer a diario, o casi a diario, uno por ahí puede estar, en eso tenemos una fluida comunicación o relación, cómo estamos con este tema, habla con Juan o con Pedro. Y la verdad que no tenemos, digamos, muchos programas que nos vinculen al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero por supuesto, el más emblemático es el de la tarjeta social. La tarjeta social, nosotros tenemos 69.000, digamos, beneficiarios que otorga la Nación con 150 pesos y nosotros llevamos a 77.000 los beneficiarios. El gobernador Schiaretti incrementó en 7.000 el número. Llevamos esos 150 pesos a 770 pesos. O sea, que esa diferencia la está poniendo el gobierno de la provincia. Y en lo que va del año, para que tengamos idea, porque marcábamos un tema inflacionario recién, en enero, el 1 de febrero, cuando el gobernador fue a la legislatura, anunció un incremento de prácticamente 10% en el valor de la tarjeta y hace pocos días atrás anunció alrededor de un 15% más. En total llevamos más de un 27, 28%. En lo que va del año. En lo que va del año. Es mayor que la inflación, que está en el 16, mayor, por eso 17. digo. Pero a su vez el gobernador tomó la decisión, visto que se venía una etapa complicada, de incrementar también la cantidad de tarjetas, haciéndonos cargo en ese caso de la totalidad del monto, ¿no? ¿Cómo ve la organización política a nivel nacional en este área? ¿Se ocupa el Estado de fabricar más pobres o de por allí sacar a los que están de esa situación? Con sinceridad. Sí, ministro, no, lo que pasa es que la pobreza, digamos, hay 2 tipos de pobreza: la estructural, que es la más difícil de corregir y obviamente que tiene mucho más profundo el análisis que hay que hacer y las soluciones, y hay una pobreza que sube y baja en base a lo macroeconómico, digamos. Cuando uno tiene un golpe inflacionario o que la inflación va por encima de los salarios, indudablemente va generando cada vez más pobres, porque cada vez son más las personas que están por debajo de los 18.800 pesos que hoy es la línea de pobreza. Entonces, más allá de fabricar o no fabricar, yo creo que el acierto o no acierto de las medidas económicas que se genere o que impacten con mayor cantidad de generación de trabajo, con que los salarios también corran un poquito más arriba de la inflación, todo eso repercute de manera directa. Ahora, la pobreza, por supuesto, estructural tiene otro componente, ¿no? Ministro, ¿ve con temor las recetas del Fondo Monetario en reducción de gasto público, en reducción de obra pública? ¿Esto puede traer consecuencias negativas? ¿Se va a poder manejar? Indudablemente que cuando uno habla de receta del fondo sabemos que hay un ajuste, Me imagino que en muchas áreas el ajuste hasta será necesario, ¿eh? Nosotros deberíamos tomar conciencia más allá del fondo de que hay algunas situaciones que habría que ajustar. El problema es cuando ese ajuste, bueno, cómo se distribuye o sobre quién se hace la carga más importante del ajuste. Nosotros estamos diciendo inclusive que, bueno, que queremos que sea equitativo cuando hablamos de ajustar lo que le corresponda a las provincias con lo que tenga que hacer la nación. Y es más, el gobernador Schiaretti ha sido claro en esto con relación a subsidios y a muchos otros beneficios que por ahí tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, que el resto de las provincias no tienen. Entonces, el ajuste yo creo que es inevitable, estando digamos, un préstamo, un crédito y con condiciones. Nunca las condiciones van a ser de decir sigan gastando como quieran, sino ajusten. El tema es dónde se ajusta y de qué manera se distribuye ese ajuste, ¿no? Bueno, prácticamente ya está hablado esto de las áreas que se van a ir ajustando. ¿Está todavía en posibilidades de negociar este tema de los subsidios del transporte y de las diferencias? Porque esto también impacta en lo social, el precio del boleto, el precio de la boleta del agua, del gas, de la luz. Directamente, no es lo mismo el ingreso o
o cómo rinde el ingreso de una persona, digamos, que tiene un costo muy elevado en Córdoba, en La Pampa o en San Juan, que alguien que tiene un costo, por ejemplo, de transporte o de energía o de agua, o que las empresas que prestan estos servicios estén subsidiadas por nación en algunos sectores, como es, insisto, en la ciudad autónoma o provincia, y el resto. O sea que mucha gente, sobre todo en nivel tarifa, lo está sintiendo. Que ese es uno de los componentes, Gabriel, que probablemente nosotros tengamos que marcar. Cuando uno dice si se siente ya la crisis o hay una mayor demanda, probablemente los sectores, digamos, con mayor cantidad de carencias, hoy tienen una contención por parte del Estado. Estos programas que yo le decía, obviamente están conteniendo a ese sector en mayor o en menor medida. Pero lo que sí notamos que hay sectores, que podríamos decir una clase media baja, que hoy le está impactando fuertemente el alquiler, las tarifas, y vemos que es como que se está empobreciendo. Y por ahí golpean la puerta de los municipios, de las comunas, de la provincia, solicitando algún oxígeno porque no llegan, ¿no? Ministro, ¿cuál es el programa que pone sobre la mesa para mostrar gestión, y cuál es el que por allí le parecería que habría que hacerle algún ajuste, alguna modificación, alguna actualización? Bien, el programa que pongo como modelo es la política social del gobierno provincial. La política social del gobierno provincial no es del Ministerio de Desarrollo Social, es transversal a todos los ministerios. Nosotros tenemos política social en educación, en salud, en empleo, en equidad. Y cuando digo esto, lo digo con programas concretos que se complementan, que no se superponen. Y bueno, yo creo que esa mirada integral que tiene el gobierno provincial sobre lo social es su gran fortaleza. Y con respecto a los programas, yo siempre digo que el principal inconveniente que tenemos en los programas sociales está en saber que hay necesidades, obvio, y también que hay recursos, porque si hay algo que el gobernador Schiaretti no deja faltar son recursos en materia de lo social. El tema es cómo vinculamos, cómo unimos la necesidad con el recurso. Y nuestros programas apuntan a eso, a que cada día haya menos influencia, digamos, de quien intermedia en este tema y que llegue a la persona. Por ejemplo, la tarjeta social, concretamente, desterró el módulo, el bolsón, el famoso bolsón de decir, bueno, un puntero va, le da a Juan o a Pedro el bolsón. Acá la tarjeta social tiene un seguimiento, tiene un cruzamiento y tiene un depósito automático de recursos que la persona va con su tarjeta al supermercado y con eso compra alimento. Bueno, de eso se trata y en eso estamos trabajando. Ministro, la última pregunta, y no por ello menos importante, respecto al déficit habitacional, ¿se está incrementando sobre las cuestiones de hacinamiento, de falta de baño, falta de condiciones? Bueno, es todo un tema. Hábitat, nosotros hemos tenido dificultades con la anterior gestión nacional y la seguimos teniendo ahora. Estamos peleando inclusive por generar, digamos, programas de vivienda. De hecho, estamos en un ida y vuelta en esto. Pero lo que sí tenemos que marcar como una fortaleza es también la decisión del gobierno de Schiaretti de haber otorgado más de 70.000 créditos tasa cero para mejorar las condiciones de hábitat de 70.000 familias, ¿no? ¿Se controlan estos créditos o por allí la familia lo puede usar para otra cosa el dinero? Este es un caso claro de una política de Estado que tiene un nacimiento detrás de una estadística. El censo, el último censo del 2010, que está ya tan lejano, era el que nos marcaba en aquel entonces 50.000 cordobeses que vivían hacinados o no tenían baño. A partir de eso, el gobernador Schiaretti determina una estrategia de abordaje de esta problemática distribuido en todo el territorio con cupos de cada municipio donde se determinaba la cantidad de personas que estaban en esa condición. Y a partir de ahí no hay un solo crédito, tasa cero, vida digna, que no se entregue sin la supervisión de una trabajadora o un trabajador social.